En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendícenos, Señor, y bendice esta clase que en tu santo nombre vamos a realizar. Te pedimos que sea para tu mayor gloria y salvación de las almas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, damos inicio a esta clase. Ya hoy por fin empezamos los mandamientos. Pero bueno, una introducción allá a adentrarnos en cada uno de los mandamientos. Entonces, voy a empezar enseguida, no voy a hacer resumen esta vez. Y vamos a ver en el catecismo, bueno, como les decía, ya empezamos en esta clase a ver los 10 mandamientos de la ley de Dios. Recordemos que la clase pasada vimos los 5 mandamientos de la Iglesia. Entonces, vamos a ver que va a haber una pequeña, una diferencia. Primero están los mandamientos según la versión del Éxodo, del libro del Éxodo. Entonces, dentro de los 10 mandamientos, vamos a ver 3 versiones diferentes. Una es la del libro del Éxodo. Recordemos que en el libro del Éxodo vemos cómo el Señor libera al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Y saliendo de la esclavitud de Egipto, que es el libro, lo que relata el libro del Éxodo. Éxodo significa salida, escape, o sea, cuando el pueblo escapa. Saliendo del pueblo de Israel, encontrándose ya en el desierto del Sinaí, es entonces cuando Dios llama a Moisés a una montaña alta, a retirarse en esa montaña 40 días. Y es en ese episodio que el Señor da los 10 mandamientos. Entonces, el libro del Éxodo relata los 10 mandamientos, se aparecen, entonces tiene una versión. Luego hay otra versión del libro del Deuteronomio. Que tiene algún matiz diferente. En esencial son lo mismo, pero sí tiene algún matiz un poco diferente. Por ejemplo, en los últimos mandamientos, aquí, digamos, en el libro del Éxodo queda más claro. Aparece, no desearás la mujer de tu prójimo, y no desearás, no lo dice así, lo explicita más. No desearás el buey de tu prójimo, sus cosas, va como numerando su esclavo, sus cosas, etcétera, su tierra, va numerando cosas. Y aquí como que lo pone un poco más dividido. No desearás la mujer de tu prójimo y no codiciarás sus bienes. Y empieza a explicitar los bienes que no debe codiciar. Aquí muy parecido. Pero aquí aparece todo junto. Como todo junto. O sea, entre los bienes también aparece la mujer. Entonces, no aparece tan como primero la mujer y después los otros bienes. Aparece más mezclado. Y luego está San Agustín.
San Agustín vivió por los años 400, el último de los padres de la Iglesia. Es decir, también un pilar fundamental en la estructuración de la fe de la Iglesia. ¿Por qué San Agustín hizo algunos matices? ¿O por qué, digamos, como que resumió de una manera más catequética, más esto, como los conocemos ahora, que los pondremos? Nosotros vamos a usar, en general, la versión de San Agustín, que es la que ha usado la Iglesia, especialmente para la catequesis. ¿Por qué? Porque porque explicitó. Principalmente porque nuestro Señor en el Evangelio también fue dando algunos matices sobre los mandamientos. Por ejemplo, cuando le preguntan, ¿se puede dar libelo de repudio a la mujer, a una mujer con la que uno está casado? ¿Se puede dar libelo de repudio? Y Jesús dice, no. Y da un no cerrado. No se puede dar ese libelo de repudio. Y añade, y el que desea, y el que mira a una mujer deseándola, ya comete adulterio. Entonces hace un matiz en el deseo. O sea, que una cosa es el acto. Entonces, el acto malo. Pero ya, desear el acto malo, ya empieza el pecado aquí. Entonces, San Agustín, por ejemplo, esa va a ser una de las cosas que va a explicitar. También recordemos que a partir de los cristianos, la santificación del día también va a tener un orden. Ya a partir y ya aparece en la Biblia, ya a partir de los primeros cristianos, la santificación de las fiestas. Entonces, va a ir como desglosando esto y añadiendo matices que están en relación con las palabras que dijo Jesús en el Evangelio. Entonces, por eso San Agustín estructura, la estructura en el fondo es la misma, pero digamos, San Agustín va a añadir matices de acuerdo al Evangelio, de acuerdo a cosas que nos reveló Jesús. Entonces, es por eso que los mandamientos van a decirse así, de una manera algo diferente de lo que aparece en el Éxodo y en el Deuteronomio. Y aparecen más o menos así. Primero, amarás a Dios sobre todas las cosas. Dos, no tomarás su santo nombre en vano. Tres, santificarás las fiestas. Cuatro, honrarás a tu padre y a tu madre. Sexto, no cometerás actos impuros. Séptimo, no robarás. Octavo, no levantarás falso testimonio ni mentirás. Noveno, no consentirás pensamientos impuros. Dejen revisar este. Yo lo enseño así, no consentirás pensamientos impuros.
pero no recuerdo si San Agustín lo dice así. Sí. No consentirás pensamientos ni deseos impuros. Diez. No codiciarás los bienes ajenos. Estas son, digamos, la estructura que le dio San Agustín y la que ha usado la Iglesia a partir de entonces, sobre todo a nivel de catequesis. ¿Por qué? Porque esto es una estructura básica moral. Es decir, que nuestra moralidad tiene esta base, es como una estructura sólida, los 10 mandamientos. ¿Verdad? Se me pasó el quinto. Tiene toda la razón. No matarás. A ver si me da. Sexto. No consentirás. No cometerás actos impuros. A lo largo de este curso vamos a ir definiendo, o sea, ya lo que queda. Esta es la clase, digamos, de lo general, de estos 10 mandamientos. Pero a lo largo de este curso iremos viendo cada uno de ellos. Vamos a ver que en cada uno de ellos hay cosas que son graves. Incluso hay algún mandamiento en que la mayoría o todo es grave casi. Y hay otras cosas no, que van a tener como matices. Hay pecados que se pueden cometer a lo mejor contra el 8º mandamiento que no son graves, son leves. O, por ejemplo, contra el 7º, no robarás. También vamos a ver que hay cosas que a lo mejor son leves, no son graves. Y así iremos viendo cada uno de estos mandamientos, los pecados que se pueden cometer, las virtudes que se pueden practicar en relación a estos mandamientos. Y así pues iremos desglosándonos. Hoy hablaremos de los 10 mandamientos en general. Sí es bueno, yo siempre lo recomiendo mucho, aprendérselos de memoria. Recordemos, el judío era muy religioso, el pueblo judío en la época de Jesús era un pueblo muy religioso. Y eso también nos debe enseñar. Ellos escribían en el borde de su casa los mandamientos y antes de salir los tocaban. Y si el niño era pequeño, agarraban al niño y lo subían para que el niño pudiera tocar los mandamientos. Otros los escribían tenían como unas cajitas los judíos, las filacterias. Eran unas cajitas que se pegaban aquí y ahí llevaban rollitos de palabras de la escritura, escritos y como diciendo para llevarlo en la mente, una manera gráfica de decir, bueno, pues llevo esta palabra en mi corazón. Y recordemos, por ejemplo, lo que nos decían de la Virgen. Todas las cosas de Jesús las meditaba en su corazón, pero para meditar en el corazón es necesario tener información en la mente. Por eso es muy recomendable aprenderse los mandamientos, de manera que uno lo pudiera decir. 4º mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre. 9º mandamiento, no consentirás pensamientos ni deseos impuros. Así deberíamos saberlo como algo a lo que estamos muy habituados. Porque claro, en la